todos ustedes. Hoy nos estará acompañando el doctor Julián Arturo Avellaneda, abogado con alto conocimiento y experiencia superior en 18 años en administración de crédito y cartera, logística financiera, sistemas, administración de ventas, recursos humanos, entre otros. Entonces, sin más, le damos ya la bienvenida al doctor para que demos inicio. Moni, ¿me escuchas? Claro que sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Listo, buenos días a todos. Muchas gracias entonces por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es haga el control de la empresa, haga un control de su empresa basado en el recaudo de cartera. Quisiera, para conocer un poquito el, el, la composición de nuestros invitados, las personas que están acá, ¿por qué les interesó venir al conversatorio? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son esas inquietudes con las que se quieren ir resueltas? Bueno, les voy a ayudar un poquito para motivarlos. Al final de esta charla van a pasar dos cosas. Una, quedan igual o se van con un montón de inquietudes, pero lo mejor es que entre las personas que participen vamos a entregar la oportunidad de dictar esta charla puntualmente a la empresa con la que ustedes trabajan o el emprendimiento o eh, la unidad de negocio que les pueda interesar para la estructuración de generar todo un control de la compañía desde el recaudo de cartera. Entonces, si esto les parece interesante, sería importante que empiecen a compartir y siéntanse con la tranquilidad de hablar en cualquier momento. Entonces, ¿alguien que me ayude? Seguimos muy tímidos. Moni, ¿tú me estás escuchando? Te escucho perfecto. Listo. Bueno, entonces esperemos que en la medida en que vayamos organizando la presentación, nuestros invitados se vayan eh, como metiendo en el tema para que hagan sus preguntas. Entonces, arranquemos. Permítanme un segundo. Listo. Entonces ya estamos con la presentación. ¿Por qué? Porque hablamos de que se puede generar un control interno desde el recaudo de cartera. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Las personas que de alguna manera hemos estado en el área de cartera o que participamos en el área de cartera, somos conscientes que en el recaudo intervienen absolutamente todas las áreas. A veces, cuando yo hablo y digo absolutamente todas las áreas, hay mucha gente que me dice, no, tal área no. Precisamente, sería uno de los buenos aportes, me ayudarían muchísimo cuando me digan cuáles de las áreas de la compañía de pronto no intervienen en el recaudo de cartera y lo vamos a ir hablando. Pero eso tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque es que en el momento en que yo recaudo cartera, en el momento en que yo estoy con mi cliente diciéndole que me pague, es el momento, es como el confesionario, es donde el cliente va a buscar todos los argumentos para poder demorarse un poquito en el pago si es que tiene alguna inquietud frente a la prestación del servicio o a la entrega de mi producto. Entonces arranquemos. ¿Cuáles son las áreas que desde mi concepto intervienen en el otorgamiento del crédito y el recaudo de cartera? Entonces, comercial, financiera, logística, calidad, contabilidad, servicio, mercadeo, administración, las áreas legales, recursos humanos, auditoría.
Es decir, aquí están incluidas todas y ya más adelante vamos a ver por qué se da esta situación y cuál es el concepto que de alguna manera soporta lo que les acabo de comentar. ¿Qué hacer para poder lograr que la cartera, que el otorgamiento de crédito y el recaudo de cartera sean la base, sean esa autopista para los que viven en Bogotá, sea esa avenida Caracas que arranca desde el sur-sur y termina en la autopista norte saliendo para Bogotá? ¿Alguien hizo una pregunta? Perdón. Bueno, ¿qué hacer para que ese otorgamiento de crédito y ese recaudo de cartera me permita tener control? Entonces, lo que vamos a buscar es optimizar todos los recursos que tiene la empresa, tangibles e intangibles. Direccionar toda la infraestructura a la venta. Entonces, ¿por qué vamos a direccionarnos? Porque pues al final la venta es la razón de ser más allá de la prestación de un servicio, es lo que realmente mueve una empresa. Aquí viene el dilema: ¿qué es mejor, la venta o el recaudo de cartera? O sea, que no tanto qué es mejor, sino qué es lo que la empresa necesita para darle continuidad. Y es donde decimos, bueno, es que las ventas, para que haya recaudo tiene que haber venta, pero para que haya una segunda venta tiene que haber un recaudo. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Eso habría que mirar. Empoderamiento del recurso humano. Es importantísimo que las áreas de cartera y todas las áreas que intervienen en el otorgamiento de crédito y en el recaudo tengan el empoderamiento, es decir, que tengan la suficiente tranquilidad del criterio profesional para poder conceptuar y decir qué proceso está bien, qué proceso está mal, pero no solo diciendo está bien o está mal, sino dando los argumentos de por qué se considera, sobre todo cuando uno emite un concepto frente al que hay una oportunidad de mejora, lo que dice y pues lo que siempre hemos hablado, y es que uno debe llegar con el problema, pero con la solución de una vez. Entonces, para eso se necesita que el recurso humano esté empoderado. Y cuando hablo del recurso humano, es desde el señor que abre la puerta de la bodega hasta el presidente de la compañía, que le dé la suficiente autonomía a cualquier persona que, obviamente, respetando los conductos regulares y las reglas mínimas de profesionalismo, para que pueda emitir sus conceptos sin que su voz no se escuche. Oportunidades de mejora en tecnología. Claramente todos los días estamos viendo que salen muchísimas opciones para mejorar procesos, y esto debe verse como que no el ser humano está siendo desplazado, sino que al contrario, el ser humano tiene que estar para otras gestiones de índole más analítico y de pronto para darle una mejor durabilidad a la empresa. Evaluación de costos y los retornos de la inversión en tangibles e intangibles, los costos ocultos que genera el otorgamiento de crédito hasta el recaudo de cartera. Cuando yo tengo empoderado a mi recurso humano, ustedes no tienen ni idea la mano de plata que se puede uno ahorrar, es decir, ganar un poquito más. Solo piensen en esto: la cartera que ustedes manejan. ¿Qué pudieran hacer ustedes si ustedes pudieran tener una recuperación de cartera siquiera de 10 días, 10, 15 días más de lo que está pasando hoy con la cartera? En términos económicos, ¿eso cuánto vale? Control total de la operación desde el otorgamiento de crédito al recaudo de carteras, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar en el siguiente tiempo que nos queda. Entonces, lo primero que tenemos que entender es si un cliente es buen pagador, y aquí empezamos a pasar por todas las áreas de la compañía, como se las comentaba anteriormente. Lo primero es conocer al cliente que se está vinculando o que le están asignando. Entonces empezamos a mirar que siempre tendrá que haber un ejecutivo de cuenta, un responsable de un cliente, y esto puede ser o porque el personaje lo trajo, ¿cierto? Porque una de mis gestiones como vendedor es llevar clientes, o porque me lo asignaron, ya sea porque cuando llegué a la compañía el cliente ya estaba,
o porque yo lo traje. Y entonces empezamos a mirar el otorgamiento de crédito. Lo primero que yo tengo que entender para saber si estoy otorgando crédito bien o no, es cuál es el canal actual de venta de mi cliente, es decir, mi cliente, a dónde vende, cómo vende, de qué se generan sus ingresos. Entonces, si es una persona natural, mi cliente final, porque pueden haber empresas acá que le vendan a clientes finales, no se trata de una comercialización de mi producto hacia un tercero, sino que yo le estoy vendiendo a alguien que tiene generación de ingresos por una actividad diferente. Pero si yo le estoy dando crédito a esa persona, yo tengo que saber cuáles son los orígenes de su actividad productiva, cómo está haciendo la venta, él cómo factura, cómo cobra, para saber también cómo anticiparme a los riesgos propios del objeto social de ese cliente y poderme anticipar a un impago. Ahorita está en el tema del otorgamiento de crédito, recuerden lo que hemos hablado en la mayoría de nuestras charlas, es que las estadísticas se rompieron, el año pasado rompió todas las estadísticas, estamos volviendo a crear nuevos comportamientos. En este momento, con todo el respeto de los analistas financieros, no hay forma de tener comportamientos hasta que no nos acostumbremos o aterricemos o formalicemos los nuevos comportamientos que vamos a tener, tanto en temas económicos como en temas de recaudo de cartera. La razón social responsable del producto, competencia en el mercado, es decir, casi que tenemos que hacerle un estudio de mercado a nuestro cliente para saber cómo está la durabilidad o la sostenibilidad de esa actividad comercial en el futuro. Y ahí entonces empezamos varias áreas a funcionar. En eso necesitamos apoyarnos en el tema de la parte financiera, en la parte contractual de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque aquí hubo una parte contractual. Porque si vamos a comprar bases de datos, si vamos a comprar alguna información, si vamos a buscar a un tercero que nos ayude a generar un estudio de crédito, pues va a tener que haber un contrato desde la parte administrativa de la compañía. Y esos contratos deben ser susceptibles de una revisión jurídica. Ahí empezamos a mirar la forma de la contratación de la compañía. Es decir, que yo como contralor de una empresa, cuando yo empiezo a hacer el tema de segmentación de clientes y empiezo a darle apoyo a esa gestión, empiezo a poder revisar mi matriz de riesgos legales en donde yo pueda empezar a entender si mi relación con los proveedores está reglamentada al interior de la compañía. Por favor, si van teniendo preguntas, me van contando. Segmentar, determinar mis clientes objetivos, es de lo que estábamos hablando, pero entender por qué le vendo a X, Y, Z y no por qué no le vendo a B y C. Es saber dónde está la mayor rentabilidad, es saber de esto, pues obviamente las personas de comercial, mercadeo y la estructuración de costos, pues sabrán más que nosotros del tema, pero realmente es un trabajo que debemos hacer en conjunto, porque financiera estará en todo esto, presentando sus análisis frente a los riesgos que se puedan generar. Codificación en el sistema es vital. Entonces aquí ya empezamos a hablar de cuáles son las herramientas tecnológicas que tiene la compañía, si el sistema que tiene la compañía me ayuda con el tema de verificar los formatos. Eso sí que es vital, el tema del formato de vinculación en donde vamos a conocer al cliente. Ese formato debe ir acompañado de un concepto de ventas, porque la idea es que la decisión de vincular a una empresa a la compañía como cliente no debería depender solo del área comercial, sino debería depender de un comité de crédito en donde debe estar el área comercial, el área financiera, el área legal, obviamente el área de cartera. Hay unas cartas de bienvenida y aceptación de procesos que ahorita se las voy a presentar para que vean la integralidad del proceso, lo que hace generar tranquilidad en mis vendedores para que cuando estén pidiendo el pagaré o las condiciones que se necesiten para otorgar crédito, tengan la misma tranquilidad de cuando están ofreciendo el producto y no sientan que los requisitos de cartera o de crédito son una limitante para poder cerrar un negocio. Sé que en sus empresas esto no pasa, de pronto eso pasa en otras empresas, pero hay algunas empresas que sí tienen
esa debilidad, y es que los vendedores ven las exigencias de crédito como una limitación para poder traer clientes. Facturación, ahorita pues ya con la facturación electrónica el tema de la erradicación se ha mejorado muchísimo, pero aquí la idea es saber cómo programa mi cliente la facturación, los pagos, qué hay que hacer. Y cada vez que yo voy a ir a recoger un pedido, voy a tramitar un pedido, Moni, ¿me ayudas con un micrófono por ahí que está abierto? Te agradezco. Cada vez que voy a hablar con mi cliente, voy no solo a cerrar un negocio, sino también lo primero que hago, sin decir que estoy mirando cupos y comportamientos de cartera, lo que pasa es que en una charla muy de café vamos evidenciando esas situaciones y solucionándolas en el momento en que estoy vendiendo. Presupuestos. Es importantísimo saber cuánto pesa ese cliente en mi venta, en la venta general mía del departamento y de la compañía, el cupo, el plazo, los reportes en las empresas que tienen SAP, todos los reportes que se estén generando deben estar estandarizados precisamente para que todas estas cosas se puedan ver. La ejecución de las ventas, flujos de caja, comisiones, servicios. Entonces miren que hasta acá ya tengo involucrada el área administrativa, sistemas, contabilidad. En la ejecución ya puedo involucrar a logística, ya puedo involucrar todos los despachos, calidad. ¿Por qué? Porque es que resulta que en el momento, como les comentaba hace unos minutos, el confesionario que nosotros llamamos, ahí nos van a decir si en alguno de estos procesos tuvimos alguna demora. Y si en algún proceso de estos tuvimos demora, en la entrega, en la caja, no sé, en las características que debería tener el producto, en la información que lleva la factura, si la factura por alguna razón debería llevar algún soporte y no lo presentamos. Todo esto lo que hace es que nos volvamos mucho más profesionales en cada uno de los pasos que tenemos que realizar. Entonces ya en la ejecución lo que hacemos es que tenemos que empezar a organizar una política de otorgamiento de crédito, que esa la miraremos en su momento. Ahorita vamos a hablar de la política de recaudo que tiene que estar basada en una integralidad dentro de mi empresa. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todos bien? Moni, tú sí me escuchas, ¿cierto? Sí, señor. Vamos perfectos entonces. Nadie hace preguntas, eso quiere decir que no quieren que hagamos esa charla en la empresa. Si les va interesando, me van contando. Bueno, este procedimiento de recaudo es un procedimiento de recaudo que nosotros es un estándar que para muchas personas es agresivo, es anticomercial y el implementarlo ha sido todo un reto. Pero la gran ventaja, y discúlpenme los colores como tan bonitos, tan llamativos, es precisamente para que miremos y nos quede la recordación. ¿Cuál es la idea? Tenemos el día 0 de plazo. Lo primero que vamos a hacer es que entre el día 1 y 5 ya debería estar entregado un estado de cuenta que el sistema lo tiene que enviar. Y ya debería existir de alguna manera una comunicación de parte del asesor en donde estamos verificando, incluso se puede dar antes, para cuándo tienen programada la factura. Entre el día 6 y 15, si no vemos que recibimos una programación de pago, deberíamos estar creando una carta de recordatorio, eso es un email, con una anotacióncita que dice que si en los siguientes 20 días no recibimos la confirmación del pago, vamos a tener que reportarlos ante centrales de riesgos. Y es aquí donde la mayoría de áreas comerciales objetan, porque pues claramente para ellos esto no es un tema comercial. Pero ya les voy a decir cómo poder hacerlo para que para el cliente no sea una amenaza, sino al contrario,
un apoyo en advertir algún problema que pueda estar teniendo al interior de su compañía. Precisamente estamos partiendo de la base que los plazos han sido otorgados de tal manera que el ciclo normal de la ejecución del objeto social de mi cliente le dé la tranquilidad de poder pagar en los plazos otorgados. ¿Qué sucede? Cuando yo otorgo mal el plazo y a un cliente le digo que el plazo es 30 días, pero yo claramente sé que su negocio le da el retorno de su producto, de su venta, el recaudo lo tiene en 60 días, pues no tendría argumentos salvo que él se fuera a apalancar con un banco, con un factoring o algo parecido, para que un cliente que vende a 60 días me pague a 30, salvo que tenga un apalancamiento y un músculo financiero propio. Entonces ahí es donde ya arrancamos a tener controles dentro de la compañía, como por ejemplo que todos sabemos que el cliente X o el cliente Y paga 30 días tarde. Entonces, pues deberíamos ponerle en el sistema que tiene 60 días y no 30. Y pues de eso también hay 1000 interpretaciones. Pero lo único cierto es que un cliente que ya sabemos que paga siempre a 60, pues ¿por qué está en el sistema 30? Entonces habría que revisar. Pero precisamente esto es lo que vamos a resolver. ¿Qué pasa? Si ya se permitió pasar esa carta, ya estamos en un punto en donde, primero, la relación comercial está un poco deteriorada porque ya no hay confianza entre nuestro comercial y el comprador o la empresa. Pero ya les voy a decir por qué. Porque es que realmente esta primera etapa se puede solucionar y se puede controlar de una manera muy sencilla y es simplemente con comunicación, que ya ahora les voy a explicar cómo es el tema. Precisamente cuando hablo de comunicación, hablo de todas las instancias de la empresa que participan en la cadena productiva y de otorgamiento de crédito y o recaudo de cartera. ¿Qué pasa? Al día 30, ya yo supongo dos cosas. Primera, que el cliente está en mora, que ya recibió una comunicación mía al día 15 en donde dice que si en 20 días no tengo una aceptación, una programación de pago, una explicación razonable de por qué no me ha pagado, ya lo tendría que estar reportando. En ese momento yo ya tengo que entender, esa es una alerta, que ahí tengo un problema, que ahí voy a tener una posibilidad muy alta de perder mi cartera aunque se me demore, generando los costos ocultos que les estoy diciendo. ¿Cuánto vale cada día que se me demora a mí la cartera en recuperarla? ¿Cuánto es eso que dejo de perder por no tenerla, dejo de ganar por no tener la cartera, la plata de la cartera al día? ¿Cuánto valen esos descuentos financieros que yo estoy dejando de perder porque mi cliente no me ha pagado? Entonces revisemos cuánto vale la llamada del director comercial, cuánto vale la llamada que mi asesor comercial o el jefe de los asesores comerciales se distraiga de vender por ir a cobrar. ¿Cuánto vale todo eso? Entonces, esos son los costos ocultos que debemos revisar y ahí está integrada absolutamente toda la compañía. Ahí ya deberíamos estar involucrando a recursos humanos, tenemos que estar involucrando a la parte de planeación, recursos humanos. ¿Por qué? Porque aquí tiene que haber un componente de comisiones para un vendedor. El componente de comisión debería estar muy claro y es que la comisión varía en la medida en que el cliente se demora, porque realmente bajo una estructura de costos yo no podría estar cumpliendo con una comisión al 100% cuando mi cliente se ha demorado en pagarme. No debería ser lógico. Entonces ahí es cuando empieza a haber un diferencial en precisamente el tema de las comisiones y eso tiene un impacto en recursos humanos porque afecta la relación laboral o el nombre que tenga o la forma de la contratación. Luego, si no es recursos humanos, pues debería estar la intervención del área legal. Pero miren que en cada momento de la cadena intervienen muchas personas. Incluso mire el área de sistemas para reportes. ¿Qué pasa con ese cliente que ya pasa de una mora de 15 a 30 a 45? ¿Cómo lo debo mostrar en mis reportes de cartera? ¿Qué acciones tengo que hacer hacia el interior en mis comités de crédito o en mis comités de recaudo de cartera cuando un cliente está en 15, en 30 días o en 45 días? ¿En qué momento llamo a un tercero para que tome el cobro de cartera porque ya realmente mi área comercial no pudo, el área administrativa no pudo?
cuando estoy hablando de no pudo, es simplemente no porque no tenga habilidades, sino porque realmente ya no se pudo. Entonces ahí es cuando necesitamos contratar a un tercero. Entrega de 61 a 90 para cobro prejurídico y superior a 90 como cobro jurídico. Ahora, dentro de las recomendaciones, no hay que esperar 60 días para enviar a un prejurídico. Yo puedo enviar a un prejurídico con un día de mora, dependiendo de las circunstancias. Pero entonces, por qué esto tan fuerte? Se podría ver fuerte, pero realmente no es tan fuerte cuando les muestre la metodología que se utiliza. Pero antes que esto, necesito que nos pongamos de acuerdo a ver si los objetivos que nosotros tenemos del recaudo de cartera son los mismos que de pronto ustedes tienen. Si alguien siente que hay un motivo diferente o un objetivo diferente, por favor me lo deja saber. Disminuir riesgo. Yo quiero optimizar ventas a partir del recaudo. Si yo no recaudo oportunamente, pues no puedo generar mayor venta porque a ese cliente que está en mora, las condiciones y las políticas de crédito en la mayoría de los casos lo que hacen es que bloquean al cliente. Entonces no le puedo generar o más prestación de servicio, porque no sería lógico que yo siga prestando mi servicio o dando mi producto cuando tengo un cliente en mora y no entiendo la razón de ser de por qué la mora. Y si esa mora va a tener una solución a corto, mediano o largo plazo. Eliminar costos ocultos, incrementar la utilidad, lo que hemos hablado, cuánto vale cada día de mora, cuánto vale la llamada del asistente de cartera, del jefe de cartera, cuánto vale la del asistente comercial, el director comercial. Y en algunos casos vemos al presidente haciendo contactos de alto nivel para un recaudo de cartera. ¿Cuánto vale esa llamada? Esos son los costos ocultos. Remuneración de venta versus recaudo. Esto también es algo importantísimo, ya metiéndonos, es tan integral el tema, que el hecho de entender cuáles son las aspiraciones económicas del funcionario, yo sé si realmente es el funcionario que estoy necesitando para una venta. Me explico. Si yo necesito que X o Y vendan una suma, lo primero que tengo que mirar son el valor de las comisiones que eso genera. Entonces, imaginémonos que el valor de llegar a la meta full genera para mi vendedor 3, 5, 10 o 15 millones o 20 o 50. Lo primero que yo tengo que establecer es si el nivel que yo conozco de esa persona hace que esa persona viva tranquila con 1, 3, 5, 10. De entrada, yo me voy ya con ese solo análisis yo me doy cuenta del compromiso que va a tener ese ser humano, discúlpenme que sea tan directo, porque en este punto sí está relacionado totalmente el compromiso con el ingreso que vaya a tener. Bueno, no al 100%, pueden haber casos en donde la gente trabaja todavía por el amor a la marca y no le está tan bien económicamente que el valor del dinero ya no es un diferencial o algo que lo motive. Pero en la mayoría de los casos, lo que debemos saber es si la persona que nosotros tenemos puede vivir con esos 3, 5, 10 o necesita más o necesita menos. Fácil. Si una persona vive con 3 y las comisiones valen 5, esa persona es al 70%. Si una persona vive con 6 y sus comisiones valen 5, esa persona también, ahí tengo que mirar, tengo que ajustar porque esa persona, claramente, si su techo son 5 y él necesita 6, esa persona hay un 10 o un 20% que va a tener su mente fuera de la operatividad. Entonces, ahí viene el tema de recursos humanos, ahí viene el tema de planeación, ahí viene el tema de varios análisis que se pueden dar. Entonces, es importantísimo saber un asesor cuánto debe vender para tener una calidad de vida buena. Si esos datos no me cuadran con la realidad, ahí hay varias cosas por hacer. Es aquí cuando entonces nosotros sabemos si tenemos un asesor junior, que es simplemente el que siempre tiene una excusa, el que no importa si vende o no vende, porque pues, realmente el básico más las comisiones que se van generando solitas son suficientes, que es el famoso toma pedidos, con todo el respeto, o si queremos tener precisamente un asesor comercial, es decir, los que son dueños del proceso
desde el despacho hasta el recaudo. Esas personas que están pendientes si el producto ya se nacionalizó, si ya si no es nacional, si no hay que traerlo, si ya está, la producción está bien, si el día en que se le prometió al cliente va a estar, si el camión cargó, si no cargó, es decir, tienen todos los controles del caso y esa es una persona que seguramente va a ser muy exitosa porque conoce cada uno de los procesos de la compañía y ese es el vendedor que lo ve uno metido en contabilidad, lo ve en logística, lo ve en recursos humanos, lo ve en administración, lo ve en planeación y es ¿por qué? Porque entiende ese concepto de que cada uno de esos departamentos tiene una tarea dentro de la entrega de mi producto o servicio. Es como ese mismo símil, es el mismo asesor de cartera, que es el que está en contabilidad, en logística, en comercial, en mercadeo, porque sabe que en cualquiera de esas partes se pudo haber presentado una demora o una falta de proceso y sabe que eso le va a implicar un tema de que su cartera no se recupera a tiempo. Ahí ustedes ya se están imaginando a Pedro y a María, que son las personas que se mueven de una manera o de otra. Y ahí ustedes saben ya la razón por la cual, ¿qué hace el señor de cartera en mercadeo o en comercial o en logística, incluso en calidad? ¿Qué hace en el departamento de seguridad? ¿De qué está hablando? ¿Qué cámara está mirando? Entonces, miren lo importante de la integralidad. Entonces, sigamos. Mercadeo, segmentación, primer contacto comercial, actualización, creo que de todo eso hemos hablado. Para eso necesitamos que todos estemos empoderados con lo que es realmente ese primer contacto, esa segmentación. Si yo tengo voz y voto en esos comités en donde a mí me invitan y me dicen, oiga, ¿a qué mercado consideran ustedes que podemos entrar? Y me escuchan, pero obviamente con argumentos serios, responsables, profesionales. Esos argumentos jamás van a ser no escuchados o no tenidos en cuenta. Siempre los van a tener en cuenta. Cuando un vendedor es capaz de vender las condiciones de crédito y cartera de la misma manera, con la misma confianza, con el mismo tono de voz, sin que se le corte la voz, cuando está hablando de que necesito que me firme el pagaré con garantía real y sepa explicar cuál es la razón es muy sencilla. Yo creo más en usted que lo que usted cree en su negocio, así que fírmeme con garantía real. Entonces, todo eso tiene un camino, todo eso tiene un empoderamiento. La orden de compra, el pedido, todo tiene ciencia, todo. Si yo conozco la orden de compra y sé a dónde llega, en dónde se radica, cómo se mueve, cuáles son los valores, qué es lo que realmente está pasando, seguramente se van a minimizar las posibilidades de un error que se pueda estar presentando. Despachos, la facturación electrónica, si ya la tengo clara cómo es, qué pasa si a mí el cliente no me rechaza la factura en 2, 3 días, o si me la rechaza en 5, o si me la rechaza en 10. ¿Qué pasa jurídicamente cuando yo estoy en el área de cartera? Yo ya sé qué es lo que me va a pedir mi abogado para que inicie un proceso jurídico si es que lo necesita. Ya sé cuál es la nueva reglamentación frente al título ejecutivo, frente a lo que es la facturación electrónica. Sé los impuestos, contabilidad, cómo lo va a manejar, qué pasa cuando el cliente me deja de pagar 20, 50, $1.000.000 dependiendo del valor de la factura, porque es que resulta que hay una tasa de impuestos que tenemos diferente. ¿Qué pasa con esos salditos que pasan de un momento a otro que de pronto me pueden bloquear mi siguiente despacho? Y estoy hablando de que esto no es solo exclusivo del área de cartera. Como comercial yo tengo que estar al pie, sabiendo que mi cliente no vaya a tener problemas de registro. Servicio, garantía, cuáles son las políticas de servicio, cuándo es arreglo, cambio, cuándo la garantía es inmediata, cuándo no es inmediata. Esto lo tiene muy claro mi cliente, porque puede ser que la garantía de un pedido anterior me esté afectando el pago de otro pedido. Sé leer los reportes de sistemas, entiendo para qué me pasan los reportes. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, a veces hay reportes que las empresas
sacan y ese reporte le llega a todo el mundo y nadie lo lee, nadie lo mira. Ese reporte solo sale el día que llega auditoría. De resto, nadie sabe para qué es. Entonces, esa sería la pregunta que haría un comercial o una persona de cartera empoderada, de decir, oye, discúlpenme, ¿para qué me están enviando este mail? Siempre, siempre, siempre que a mí me llegue un documento es por algo, para algo me llega, eso no es que se equivocaron. Yo tengo que tomar atenta nota porque seguro, como estamos en una cadena, recuerden la cadena desde la segmentación hasta el recaudo de la cartera, si a mí me llega un correo es porque yo algo tengo que hacer, algo tengo que recordarle a alguien, tengo que estar pendiente de algo, así sea para que yo diga, estoy de acuerdo con lo que se está diciendo ahí. Pero no dejemos pasar correos, reportes, si no entendemos, preguntemos. Seguro de crédito para las empresas que tienen seguro de crédito, el seguro de crédito es una bendición y más hoy, pero también el seguro de crédito tiene una limitante, ¿no? Y es que en la medida en que tengamos siniestros, pues se va a volver muy costoso hasta el momento en donde nos digan, mire, qué pena, no vamos más. Por eso es que la mejor forma de tener un seguro de crédito es no utilizarlo. Y para no utilizarlo, lo que tengo que tener son todas esas políticas de crédito y cartera de las que hemos hablado. Flujo de caja, pues el flujo de caja es vital que las empresas lo tengan. Ayer hablábamos de precisamente el flujo de caja que se puede presentar en las compañías y depende muchísimo de la tranquilidad y de la certeza que tengamos de las fechas de pago, porque nada sacamos con una cartera inmensa, pero que no tengamos la tranquilidad de saber cuándo nos va a entrar. Nada es personal y todo es personal. Este es un tema vital para que todo lo que hemos hecho atrás, todo lo que hemos dicho en el sentido de ser integrales y conocer todos los pasos que se presentan en la entrega de mi producto, efectivamente estamos en empresas, pero detrás hay personas. Y así como conozco los productos, de alguna manera tengo que tener una relación excelente, muy profesional con todas las personas que participan. Por eso es importante tener claro con qué empresa estoy trabajando, cuáles son los valores de esa empresa, a qué se dedica realmente no el producto como tal, sino por qué lo vendemos, cómo son las políticas internas, los índices de gestión, cómo me miden, cómo mido. Eso es muy claro que lo tengamos en nuestro radar todos los días, porque si eso está claro, seguramente la integralidad, yo sé cómo un índice le impacta a contabilidad, el otro cómo le impacta a logística, cuáles son los índices de gestión, porque en la medida en que yo conozco las necesidades de cada una de las áreas y las integro a la mía, puedo hacer que la operación sea mucho más ágil. Cuando yo trabajo en equipo es mucho más fácil que cuando trabajo solito. Más allá de proveedor o cliente, uno debe ser amable y eso, la amabilidad no tiene que ser interpretada como debilidad. Hay personas que entran hablando fuerte, gritando, no saludando, porque sienten que esa es la forma en que inspiran, no sé qué pretenderán, si es respeto, miedo o algo en la otra persona. Eso sucedía hace 50 años, hoy ya realmente creo que una de las mejores herramientas que tiene el ser humano es una sonrisa y una amabilidad independiente de sea lo que sea que tiene que decir. Yo puedo ser muy amable para terminar un contrato laboral, comercial, para cobrar. Tengo que ser muy amable hasta para iniciar una restitución de un inmueble, porque lo uno no quita lo otro, que es la amabilidad, seres humanos, una sonrisa, unos buenos días, unas buenas tardes. Que sí hay momentos en donde uno puede tener la necesidad de explotar, pero recuerden una premisa, el que primero se sale, discúlpeme, de los chiros, ese es el que va perdiendo. Hasta para pelear hay que ser elegante. Hay que ser estratega, proactivo, conciliador, conciliador, conciliador. Ahí me quedo, conciliador. Hay personas que dicen, pues lo demando.
y realmente esa persona que dice lo demando es porque no sé si no conoce bien cómo es un proceso jurídico, cuáles son las posibilidades, porque si yo tengo las posibilidades de ganar algo en un proceso jurídico, tengo muchas más dentro de una conciliación. Ahora, hay momentos en que sí, efectivamente, hay que iniciar un proceso jurídico porque realmente ya la conciliación no se dio, pero es por otros temas. Pero el proceso jurídico implica tiempo, inversión, y más ahora hay dos leyes que están fortaleciendo muchísimo al deudor, que es la ley de insolvencia de persona jurídica, la 1116, y la ley de insolvencia de la persona natural no comerciante, que es la 1564 en su título cuarto. Y una persona que presionemos mucho e iniciemos procesos, lo primero es que se va a defender. Y cuando una persona se va a defender, lo primero es que todos los que participemos en esa negociación ya tenemos una desventaja frente a lo que hubiera podido suceder si llegamos a una conciliación. Comunicador es importantísimo. Comunicador, yo no sé si está bien expresado, y los que ya saben de definiciones de comunicación, pues me disculpan, pero lo que quiero decir con esto es que uno tiene que ser claro en lo que quiere decir. Y es, mi producto tiene estas características, mis condiciones de crédito tienen estas, y va a pasar esto si el producto se daña y le voy a dar este servicio. Pero si usted no me paga o si no tenemos comunicación, también va a pasar esto. Y si usted dice esto, si mi empresa tiene eso tan claro como su logo, los colores, si yo lo tengo tan claro y yo se lo transmito, le doy las reglas de juego a mi cliente antes de iniciar la relación comercial, en ese momento él lo va a entender y va a saber por qué. Y ya vamos a llegar a esa parte importantísima de cómo enseñarle esto a nuestros clientes. Empoderado, clarísimamente, si el empleado, el colaborador, el director, la denominación que tenga, ese personaje no está empoderado, no va a pasar nada. Si yo no tengo la suficiente tranquilidad de poderle decir a mi jefe o en un comité de crédito, el problema logístico que tenemos es que nos estamos demorando media hora, un día o 2 días o 3 o 10 días en la entrega. Si yo no tengo el profesionalismo para ir con evidencias y decir que ese es mi problema, pues sencillamente no me voy a empoderar, y más allá de decir, no, es que el problema es de logística, pero como el man de logística es tan bravo y además como reporta también a gerencia, entonces ahí es donde tengo que tener la tranquilidad de poder en un círculo virtuoso. Círculo virtuoso, eso significa que todos estamos para crear y para mejorar, en donde yo tenga la tranquilidad de decirle al departamento, al jefe de departamento de otra área, decirle, oiga, mire, me parece que su proceso, por estas evidencias, ahí hay una oportunidad de fortalecer, de crecer, y que yo también esté abierto a que si alguien me dice que yo estoy haciendo mal mi trabajo o que no lo estoy haciendo lo suficiente bien, yo también tenga la entereza, tenga la gallardía de decir, oiga, sí, gracias, muchas gracias, lo vamos a mejorar. Y que cada día seamos capaces de recibir esa comunicación clara, objetiva, profesional, con propósitos de crear y no destruir, seríamos exitosos en este proceso integral del otorgamiento de crédito y recaudo de cartera. Ahora, yo tengo que tener a un cliente motivado, sincero, con propósito, realista, conciliador, agradecido. Sí, lo puedo lograr. ¿Con qué? Pues prestándole un buen servicio, cumpliéndole la promesa que le di. Motivado es que entienda que mi producto sí realmente tenía lo que yo le dije que tenía. Sincero es que me pueda decir, oiga, mire, tengo un problema y es que no le voy a poder pagar en 15 días. Me voy a demorar, de una vez le digo desde ya, venga, ayúdeme. Que yo me pueda sentar tranquilo con ese personaje a entender qué es lo que está pasando, sin que venga encima el señor de cartera a decirme, no, mire, es que el día 1, si ese señor no me ha pagado, lo reporto. Entonces ahí es donde viene el tema de comunicación. Que es que le voy a bloquear los despachos. ¿Por qué? Es que según la política, sí, pero la política tiene unos caminos y ahorita los vamos a mirar. Yo imagino que todos están encantados con lo que están escuchando, ¿no? Porque no me han dicho nada. Bueno. Sí, mira acá, de hecho hay un comentario que nos dejan en el chat. Mira, Cuéntame. Rosa nos dice, buen día.
pero esa planeación de las políticas de cartera y flujos de cartera y secuencia de los procesos y procedimientos no se trata en los comités de gerencia. Se trabaja en forma islas como lo colombiano y se creen expertos que no lo son. No hay empoderamiento y la calidad al interior de los procesos, todo eso influye. Y las conferencias hablan muy bonito, pero no se aplican. Entonces, Perfecto. ¿Quién lo escribe? Rosa Mora nos escribe. Rosa, mira, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que dice la cátedra y lo que tú dices, sí, pero en la práctica no se da. Y no se da y te voy a decir por una sencilla razón. La experiencia nos ha enseñado que el primero que tiene que estar identificado con esto es la alta gerencia de la compañía. Si tú no logras que la alta gerencia de la compañía avale este proceso, va a ser muy complicado. Sin embargo, cualquier persona que entienda, normalmente las altas gerencias es porque tienen un temor ya sea o a romper una relación comercial o a que se vean débiles en el mercado precisamente por lo que está pasando. Entonces, para todo eso hay una solución. Te propongo, Rosa, ahora más tardecito, que me dejes tus datos y con mucho gusto te doy más detalles del tema, pero eso es lo que tú acabas de decir efectivamente es. El reto es llevar estas palabras, llevar esto que estamos diciendo a la práctica. La experiencia nos ha enseñado que una vez todos quedamos empoderados, todos recibimos precisamente esto que estamos hablando, lo que tú dices que en la cátedra es muy diferente a la práctica, cuando eso sucede, sobre todo cuando vemos los beneficios en la operatividad día a día. Entonces, te invitaría a que nos des el beneficio de la duda y que de alguna manera charlemos ahora más tarde y con mucho gusto te doy muchísimo más detalle del tema, pero sí se puede. Y ya lo hemos logrado en unas culturas corporativas dificilísimas, dificilísimas, pero al final hemos logrado poner a los diferentes departamentos de acuerdo, pero por una sencilla razón, porque cuando trabajamos en equipo y nos damos cuenta que todos vamos a mostrar rendimiento y resultados, nos volvemos de alguna manera más amigos. Espero que con esto te haya respondido, Rosa. Si tienes alguna otra inquietud de una vez, e incluso si quieres hacer algún comentario directamente, puedes abrir tu micrófono y lo hacemos. No sé, Moni, si Rosa te escribió algo. Si no, Muchas seguimos. gracias por la observación y pues yo llevo mucho tiempo y tengo diferentes conferencias, inclusive por ser uno capacitado y juicioso en su perfil, he sido anulada en la institución porque a veces nos convertimos en una amenaza cuando somos así, porque no encajamos con el entorno. Entonces, es doloroso, pero esa es la conclusión que he llevado y eso lleva pérdidas de la institución, pero no les importa. Yo trabajo en una entidad del Estado, pero eso no importa. Entonces, que hay uno en un sinsentido que es así. Pero, Pero, pues, muchas gracias. Rosa, te entiendo y más cuando tú hablas de la entidad oficial. Mm. Ese ha sido uno de los retos. Lo hemos solucionado no tanto en retos de recaudo de cartera, pero sí en temas de, sobre todo cuando estamos haciendo implementaciones de SAP, cuando Sí. estamos haciendo implementaciones de SAP que toca unir a varios departamentos, pero Sí. cuando recibimos eso y lo sentimos allá, en donde hay un funcionario que no se quiere mover y más si su salida está en 2 meses o en 3, o siempre ha estado sentado en ese escritorio y siente una amenaza, lo que tú dices, yo creo que la palabra clave es esa. Entonces, lo que nosotros nos sentamos es a mirar cómo poder trasladarles primero todos los beneficios que van a tener y de alguna manera crearles el beneficio de la duda. Y es decirle, oiga, venga, montémonos, igual nos vamos a montar. Entonces, montémonos en esto y evaluemos a ver si la vida es mejor después de esto o no. Y en la mayoría de los casos, Rosa nos ha dado resultado. Ese ha sido un reto durísimo, durísimo, durísimo. Lo comparto contigo, pero creo que por lo que te escucho y el tono y la energía que tienes, creo que tú también lo podrías lograr. Gracias. Ojalá, quién sabe. Eso, ¿no? Lo miramos, de hecho podemos charlar Eso. un ratico y yo te doy algunos tips,
pero creo que lo puedes lograr. No te Gracias. desanimes, que seguramente lo hacemos. ¿Vale? Gracias, muy amable, gracias. Gracias a ti, Rosa, por la oportunidad. Bueno, entonces, retomemos a ver si me acuerdo. Ya, listo. ¿Quién tiene la responsabilidad de la venta y la responsabilidad de recaudo? Entonces, algunos dicen, no, es comercial, otros dicen, no, pues cartera, ¿quién más? Otros no, pues el jefe. No, debería ser un objetivo común. Es un objetivo común que si todos entendemos que cuando la venta se cierra y el recaudo de cartera se da, es un beneficio para todos. A veces hay funcionarios que tristemente, yo digo que no lo hacen de mala fe porque si fueran conscientes de que su actuar puede dejarlos sin trabajo, yo creo que lo pensarían. A veces lo hacen más es porque, bueno, pero es que si yo trabajo hasta las 5, ¿por qué me tengo que quedar 2 minutos más? Además, a mí no me contrataron para contestar el teléfono del vecino. Es decir, cosas de esas. A mí no me contrataron para darle una sonrisa a mi cliente. Pero cuando se dan cuenta que de eso depende su futuro, a veces eso cambia. Bueno, vamos a trabajar un tema de anexos y en qué momento se entregan al cliente. Aquí hay un tema y es de conocimiento de nuestro cliente. ¿Cómo es esa etapa comercial en donde él nos está conociendo y nosotros lo estamos conociendo? Se supone que cuando un vendedor trae a un cliente, él ya sabe quiénes son su canal, cómo venden, cuáles son sus rotaciones, es decir, ya lo tienen. Ahora lo importante es que el cliente está en un momento donde debería entrevistarnos, como cuando uno va a una entrevista de trabajo, a uno siempre lo entrevistan, pero uno en la mayoría de los casos no entrevista al entrevistador. Y uno debería entrevistar a la empresa. ¿Por qué yo debo trabajar en su empresa y no en otra? Aquí lo mismo. Cuando yo recibo a un cliente, le tengo que entregar un formato de vinculación o actualización para los casos en donde el vendedor llega y ya hay unos clientes. O sea, yo necesito que mi cliente esté claro qué es lo que va a pasar con su producto y qué va a pasar en el momento en que no me paga. Entonces, el argumento para poder entregar esa carta donde yo le digo, mire, necesito un pagaré y necesito que usted entienda que si a los 15 días usted no me ha pagado, yo tengo que reportarlo a centrales de riesgos. Pero no se preocupe, recuerde que yo voy a estar aquí con usted todos los meses, 2 o 3 o 4 veces al mes, dependiendo de la periodicidad que deba tener para el tema de sus pedidos, en donde yo voy a estar al lado suyo para que usted me diga si tiene algún impedimento en dos aspectos. Primero, usted me ha dicho que su capacidad de compra es de 10, 20, 50 unidades, pesos, lo que sea. Yo quiero saber si sigue siendo la misma durante el mes por las variaciones que el mercado está dando. Y segundo, si usted tiene algún problema con sus clientes para que le paguen y por ende pagarme. Con eso nos vamos anticipando y yo ya puedo crear no alarmas, sino alertas para que todos nos cojamos de la mano. Muchas veces mi cliente no me puede pagar porque su cliente no ha rotado su producto. Yo tengo que hacer campañas para ayudarle a mi cliente y al cliente de mi cliente para que me paguen. Al final es una cadena. Yo tengo que estar de la mano con mi socio de negocio, que es mi cliente. Entonces, si yo estoy de la mano, por más problemas que tenga, yo me puedo anticipar. Y es más, siempre existirá un camino jurídico si el problema está muy grave para que yo pueda blindar de alguna manera a mi empresa. Entonces, si yo como vendedor siempre estoy muy cerca a mi cliente y estoy atento, yo me puedo anticipar cogido de la mano mientras la comunicación no se rompa. El problema es cuando la comunicación se rompe. Cuando la comunicación se rompe, ahí no hay nada que hacer porque entonces entran otras áreas, ya como el área de cartera, como el área de jurídica, a hacer otra serie de procesos. La carta de bienvenida con condiciones logísticas, es decir, cuando le entrego los sábados, los domingos, los lunes, los martes a las 3, a las 2, qué garantías, cuáles son las condiciones financieras, los descuentos por pronto pago, es decir, le digo todo lo que le va a pasar, el manual de funciones, pero de lo administrativo. Carta de recordatorio, le muestro un ejemplo de una carta de recordatorio que le va a llegar el día tal, si usted no ha hablado conmigo y si le llega y ya habló conmigo, tranquilo,
le va a llegar esta carta porque es que la ley lo exige, no es que yo quiera, que tengo que decirle con 20 días que lo voy a reportar. Y lo voy a reportar por esto y esto, pero si usted me habla antes no va a pasar nada. ¿Esto qué hace? Que esto genera tranquilidad en los clientes y se dan cuenta que no tienen solo al frente una persona que les quiere vender un producto, sino que tienen a un socio de negocio. Bueno, me dicen que ya tenemos 1 hora, entonces creo que la información que les quería dar se me quedó un poquito, discúlpenme, a veces yo me emociono con los temas, entonces si alguna persona quiere que tengamos esta charla puntual para su empresa, de hecho, Rosa, si te parece que a tu equipo de trabajo le pudiera servir esto, con mucho gusto. No sé si tengan preguntas, Moni, no sé si nos queda un espacio para preguntas. Claro que sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo sin ningún problema. Igual acá en el chat también les estamos dejando una pequeña encuesta. Ahí también nos pueden dejar sus preguntas, sus datos de contacto. Y ya yo creo que si no hay preguntas, ahí concluiríamos. Desde mi punto de vista, atento a lo que necesiten. Muy agradecido contigo, Moni, con Laura, con Parker y con todos los invitados. Estamos atentos a lo que necesite. Claro que sí, mil gracias al expositor, a todos los que intervinieron en la capacitación, en la charla. Nos preguntan si las memorias van a ser enviadas. Sí, las memorias van a ser enviadas. La grabación junto con la presentación que utilizó el doctor sería enviada al correo electrónico que dejaron registrados en el momento de la inscripción o al que nos dejen en la encuesta que acabamos de enviar ahí en el chat. Perfecto. Entonces, un abrazo a todos. Moni, excelente día. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Lo mismo para todos, que estén muy bien y les estaremos enviando la información en el transcurso del día. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo espacio. Chao.